Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos un nuevo podcast de inteligencia emocional porque muchos de vosotros me habéis comentado por redes sociales, por comentarios en algunos posts o por mensajes directos en relación a otros proyectos que estamos llevando a cabo, todo este tema de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo implantarlo en centros de estudio? ¿Por qué es importante? Bueno, lo primero de todo, la partida en la que tenemos que basarnos, ¿no? Ese primer punto de partida sería por qué el sistema educativo actual ya está obsoleto. Al final no hace falta tener ningún tipo de teoría consolidada, basta con mirar al mercado, con salir a la calle y ver que el mundo está cambiando, ver que ya el sistema educativo actual no responde a las necesidades que tiene el mercado. Cada vez las empresas buscan nuevos perfiles profesionales, otro tipo de competencia, buscan otro tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque la formación ya está tan extendida, ya todo lo podemos encontrar en internet, a través de libros, entonces de nada sirve que tengamos que acudir a la escuela simplemente para aprender algo que podemos leernos en un libro, ¿no? Antiguamente, bueno, podríamos cuestionar también esto, ¿no? ¿Cómo se haría? Pero bueno, vamos a centrarnos en la situación actual que estamos y cuáles son esos principios de los que deberíamos partir para implantar o empezar a cambiar las cosas. Esto no va a ser un cambio radical. Va a ser un camino largo, progresivo, bastante lento, me temo, porque hay mucha resistencia y al cambio por parte del sistema educativo, el sistema en general y también los centros de estudio, ¿no? Vamos a dividir este podcast en dos partes, porque creo que es importante distinguir la parte primaria, la parte de niños todavía, frente a los adolescentes, porque hay diferentes principios o diferentes cosas que potenciar. En este primero vamos a hablar de la parte infantil, de los niños, de esa edad de primaria. Entonces, yo lo he dividido en 10 principios que me parecen fundamentales, que hay que implantar, que hay que empezar, que hay que comenzar fomentando. El primero de ellos es, sin duda, reconocer las emociones, ¿no? Ayudar a los niños, toda esa parte relacionada con el autoconocimiento, a que se den cuenta de por qué interpretan la realidad como lo hacen, ¿no? Entender que la visión de cada uno no es ninguna ni mala, simplemente que cada uno tenemos una manera de interpretar la realidad y por ende nos sentimos de una forma totalmente diferente. Pero es importante saber ponerles nombre a esas emociones, ¿no? Con el segundo principio va un poco relacionado con el primero, que es hacerse cargo de ellas. Esta parte es muy importante, a lo mejor ha pasado desapercibido, incluso nos pasa también a los adultos, que es la asunción de la responsabilidad individual, ¿no? Un niño que le coge a otro niño el juguete, se lo quita y el niño llora, al final los profesores van y le dicen al niño, qué malo ha sido el otro niño que te ha quitado el juguete, ¿no? ¿Cómo se puede comportar así? Al final tenemos que entender que no podemos victimizarnos y controlar lo que los demás nos hagan a nosotros, ¿no? Siempre va a haber ese niño, cuando somos pequeños, que nos va a quitar el juguete, que nos va a pegar, que nos va a hacer llorar, y no sirve solo con castigar al niño, ¿no? Porque eso es un parche, al final estaríamos parcheando ese castigo, ¿no? Porque luego cuando vayamos a la universidad siempre va a haber alguien también que se meta con nosotros, que nos haga algún tipo de broma pesada, y en el trabajo también. Entonces, obviamente dejando a un lado los castigos, ¿no? Que podemos hablarlo en otro podcast si queréis, porque también son importantes, ¿no? Y hay que ver cómo podemos moldearlos para que surtan más efectos que actualmente, pero vamos a empezar con lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Ya no podemos controlar que existan determinadas personas que puedan hacernos daño, ¿no? Pero sí que controlar esas emociones y entender que nosotros sufrimos y es algo voluntario, pese a que cueste entenderlo y pese a que sea algo difícil. Estamos hablando en términos normales, ¿vale? No quiero con esto meter otro tipo de, temas de ciertas personas que hacen bullying a los niños en el colegio, cosas por el estilo, no, ¿vale? Vamos a hablar de cosas normales. El punto número 3, todos van a ir relacionados, es trabajar la autoestima. Es esencial que los niños aprendan a trabajar esa autoestima desde que son muy pequeños, ¿no? A que se la aprenda a valorar. Al final, esto va muy ligado al tema de las calificaciones, que lo vamos a hablar en otro punto que sería el número 4, que es desarrollar las fortalezas, ¿no? La autoconfianza individual. ¿Qué pasa con el sistema actual de calificaciones? ¿Realmente pensáis que este sistema es bueno o puede ser homogéneo para todo el mundo? Si volvemos al punto número 1, al principio número 1 de reconocer las emociones relacionadas con el autoconocimiento, entenderemos que cada persona es única y tiene diferentes formas de interpretar la realidad, lo cual nos lleva a diferentes formas también de inteligencias. Es decir, no existe una única inteligencia relacionada con un coeficiente intelectual en el que nos diga si somos más listos o no que otros niños. Y eso es lo que denotan las calificaciones tradicionales, ¿no? Al final,
final debemos sustituir esas calificaciones cuantitativas por unas cualitativas en la que cada uno entienda que tiene una determinada fortaleza, que al que se le dé bien las matemáticas no se le tiene por qué dar bien la historia y viceversa, ¿no? Entonces vamos a potenciar esas fortalezas, esa autoconfianza en las cosas que realmente se nos den bien y sean nuestro o vayan a ser nuestro propósito, ¿no? Tenemos que tener pasión y esa pasión nos lleva al principio número 5, que es la motivación. Siempre tenemos que tener un elemento de motivación, algo que nos motive, que nos guíe, que nos impulse a alcanzar nuestros objetivos. Al final, si tenemos objetivos pero no sabemos para qué, vamos a encontrarnos un poco perdidos, ¿no? Nos vamos a mantener más en la zona de confort, vamos a limitarnos con esas creencias, ¿no?, que nos han introducido desde que somos pequeños. Entonces es muy importante esto también comunicarlo, ¿no? Pasamos al principio número 6, comunicación asertiva. La comunicación es esencial y al igual que vamos a reconocer nuestras emociones, hay que comunicarlas. Nos vamos a hacer también cargo de ellas, pero hay que decirlas. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Cómo podemos ponerle una solución, ¿no? Esto va a estar también estrechamente ligado con el punto número 7 de las habilidades sociales. Es decir, está bien la responsabilidad individual, hacernos cargos de nosotros mismos, pero es esencial también trabajar este tipo de habilidades, porque vivimos en un entorno. Siempre vamos a tener un equipo cuando somos pequeños, en el colegio de algún deporte, en el trabajo vamos a trabajar con nuestros compañeros. Entonces es esencial desarrollar ese 8º principio, que es la empatía, ponernos en el lugar del otro, pero de forma real, de forma desinteresada, ¿no? Al final, escuchar activamente, ese 9º principio de esa escucha activa de qué necesitan los demás. Cuando yo hablo no aprendo, pero cuando estoy escuchando sí que aprendo. Entonces es muy importante escuchar lo que otros compañeros necesitan, los que los profesores me dicen, lo que los padres me dicen y por qué, entenderlo. Es muy importante comunicarnos con los niños de forma natural y espontánea, no ocultarles las cosas o no, como es un niño no está preparado, no. Intentar decírselo e intentar que forme parte al final de ese núcleo cuando está en la escuela o de esa familia cuando está en casa, ¿no? Y me he dejado para el principio número 10, algo muy importante que no nos enseñan y que es clave y básico para nuestra vida, que es la resolución de conflictos. No nos enseñan a cómo resolver los problemas. Siempre está un profesor que castiga, como hemos hablado, al niño que nos hace algo. Siempre está papá y mamá que nos caemos y vienen a por nosotros. Siempre está papá y mamá que nos buscan algo cuando se nos ha olvidado, cuando se nos ha perdido, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a resolver nuestros propios conflictos, a lidiar con las resistencias que se puedan dar, a lidiar con los problemas. Los problemas siempre van a haber, siempre van a estar ahí, ¿no? Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Tenemos que ser individuales, saber que solo nos tenemos a nosotros mismos. Las demás personas nos acompañan, nos enseñarán, nos servirán para aprender, pero nosotros somos los únicos con los que vamos a estar toda nuestra vida. Entonces tendremos que ser capaces de, no tengo que pedir ayuda siempre, ¿no? Voy a intentar solucionarlo yo, ¿no? Está claro que hay en algún momento, y para eso estamos, o para eso existen diferentes personas, como hemos hablado en las inteligencias múltiples, que tienen ciertas habilidades, ¿no? Entonces, si podemos potenciar esas habilidades sociales y aprender los unos de los otros, sí. Ahora bien, en resolver los conflictos de forma cotidiana, del día a día, tenemos que ser capaces de aprender a hacerlo. Y eso se aprende desde que somos pequeños y es algo que no nos enseña la escuela. Así que en el siguiente podcast vamos a ver esto mismo, pero con adolescentes, con personas ya, digamos, adultas que se están enfrentando al mundo laboral, que ya van a salir un poco al mundo real y fuera de esa burbuja, ¿no?